Dios le bendiga, familia, aquí una vez más para enseñar o predicar de la hermosa, maravillosa palabra de Dios. Y un día nublado, mucha lluvia por aquí, por los Estados Unidos, por Tampa. Ya se está yendo un poco ya la tormenta, ya más hacia Texas, dio una curva, pero todavía quedan las lluvias. Pero un día hermoso aquí. Hoy quiero estar hablándole de un pasaje bien conocido en la Biblia, que es aquel leproso que se postra delante de Jesús. Lo puedes encontrar en Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. En el libro de Lucas también, el tercer evangelio. Lo puedes encontrar de el capítulo 5, versos del 12 al 16. Y también lo puedes encontrar en el libro que está en medio de Mateo y Marcos, y Lucas, que es Marcos, en el capítulo 1, versos del 40 al 45. Por ahí aparece esta enseñanza tremenda de aquel leproso que va ante Jesús. Voy a estar tomando Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. Dice que Jesús estaba en el monte orando, y cuando Jesús desciende del monte había una gran multitud. Esa gran multitud que seguía a Jesús en toda Galilea, Capernaum, hasta Jerusalén, donde quiera que Jesús iba, siempre había multitudes detrás de Jesús, porque la fama corría por toda aquella tierra de Israel, por el maestro de maestros. Y Jesús, estando ahí cerca Galilea, después dice que él entra ahí en Capernaum, donde tiene el encuentro con aquel centurión, donde sana a su siervo, envía la palabra, y usted conoce. Pero anterior a eso dice que viene un leproso entre aquella gran multitud. Usted conoce cuando estaba Zaqueo arriba del sicomoro. Había una gran multitud, pero no podía acercarse a Jesús. Había una gran multitud y tuvo que subirse al árbol. La mujer de flujo de sangre, como entra en medio de aquella multitud, también buscando a Jesús, pasa trabajo para encontrar a Jesús. Pero aquí este hombre, como era leproso, al entrar en esta multitud, el leproso tenía que gritar por ley. Si usted va al libro de Levítico, capítulo 13, ahí vas a encontrar esto que le estoy hablando. Dice la palabra de Dios que los leprosos tenían que gritar lepra, lepra, que tenían lepra, y se acercaban. Entonces las personas se alejaban de ellos porque podían contaminarse con esa lepra. Ellos, cuando gritaban que tenían lepra, todos abrían paso, se alejaban de ellos. Y esto es lo que ocurre, por eso él puede llegar fácilmente en aquella multitud. Él puede llegar fácil a donde está Jesús, porque las personas tenían miedo contagiarse con esta lepra, que es la enfermedad más antigua que se conoce en la palabra de Dios. Y médicamente, científicamente, la lepra se conoce en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como Naamán fue aquel que estuvo con lepra. Después Giesi, por coger los regalos. Usted conoce la historia, esto está en Segunda de Reyes, ahí con el profeta Eliseo, el primero en ser sanado de lepra, donde él tiene que sumergirse en el Jordán 7 veces, como le dijo el profeta, y él recibe la curación, Naamán, de esta lepra. Pero después de aquello nadie más había sido sano de lepra. Pero ahora había un Jesús de Nazaret, aquel que se crió en Nazaret, conocido como Jesús de Nazaret, un hombre tremendo, con milagros tremendos. Cada vez que él oraba, algo ocurría siempre para bien. Todo lo que él decía se cumplía. El Hijo de Dios, siendo Dios mismo aquí en la tierra con nosotros. Este hombre tiene una actitud bien linda, donde llega antes, hasta donde está Jesús, y se postra, dice la palabra de Dios. Él se humilla, él se tira delante de Jesús. Él, me imagino que llora, que hay lágrimas en sus ojos, y él le dice a su Jesús, al maestro. Él sabía que Jesús era la solución para su problema, porque si no, él no se acerca a Jesús a rogarle. Y él le dice: si quieres, puedes limpiarme. Esta es la palabra que este leproso le dice a Jesús: si quieres. Es decir, que este leproso sabía que
él había cometido pecados, que la lepra venía por causa del pecado, que él, aunque se hubiese arrepentido tal vez una y otra vez de lo que había cometido, era bien triste la vida de este hombre, tuvo que ser alejado de su familia, y tenía hijos, hijas, ya no podía abrazar más a su hija, a su hijo, eran expulsados. La ley ahí en Levítico, puedes leer Levítico capítulo 13, como estuve mencionando, donde ellos tenían que gritar lepra, lepra. En el capítulo 14, la purificación que se hacía cuando ellos eran sanos de la lepra. Algunos iban ante el sacerdote, como se tomaban 2 aves. Usted conoce Biblia, usted sabe esto, pero bueno, quiero enfatizar en que este hombre se humilló delante de Jesús, reconociendo que él no merecía ser sanado. Él le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ahí bien triste, me imagino, con una mirada triste delante de Jesús, con una súplica, con un ruego, con un tal vez lo hará, tal vez no lo hará. Él no tenía esa fe de que sí, de que Jesús lo iba a hacer por él. Él le pide a Jesús que si quiere, es decir, lo hagas o no lo hagas, tú sigues siendo bueno, lo hagas o no lo hagas, tú sigues siendo Dios. Es una actitud bien linda que muchos debemos tener delante de Dios, ante las adversidades, ante lo que pasa en esta vida, cosas buenas, las cosas malas. Dios nos dé o no nos dé, tengamos o no tengamos, pasamos por hambre o por abundancia, por escasez, necesidad, donde quiera que estemos pasándola, Señor, tú sigues siendo bueno. Señor, me des o no me des, tú sigues siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. La palabra de Dios dice, Jesús decía: venid a mí todos los que estén trabajados y que acá Dios haré descansar. Algunos tal vez dicen: yo toda la vida he estado trabajando duro, esta palabra no se cumple en mí, pero sí se va a cumplir. Un día vamos a ir a la gloria eterna, donde no trabajaremos más, donde vamos a estar eternamente ahí, gozándonos en el descanso eterno del Señor, ahí con nuestro Dios. Hay otros que sí, aquí en esta tierra se acomodan un poco más, trabajan menos, ganan más, Dios los hace de muchas maneras. Este hombre, lo cierto es que estaba cansado de vivir esa vida, que él sabía que un día iba a morir. Pasaban años, esa enfermedad era bien difícil, la piel se empezaba a podrir, salían llagas en la piel, se hacían escamas, los nervios no funcionaban igual, muchas veces ya ni sentían en algunas partes de su cuerpo, por ende tenían que tener enfermedad una que otra vez, estar con fiebre. Ellos vivían en cuevas, apartados, en lugares lejos de la ciudad, lejos de acercarse a las personas que estaban sanas. Ellos tenían que mendigar, tenían que suplicar porque alguien de lejos le tirase un poco de alimento. Era una vida bien difícil ser leproso. Era bien triste, era una condena a muerte. No había una cura en aquellos tiempos para la lepra, pero él ahí se humilla, reconociendo de que, Señor, lo hagas o no lo hagas, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo Jesús, tú sigues siendo el mismo, tú eres maravilloso. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y es bien lindo porque Jesús le dice: quiero. Dice que Jesús tocó al leproso, que esto era algo que nadie hacía, ni el mismo Eliseo. Eliseo manda a Naamán a bañarse las 7 veces en el Jordán, pero Eliseo en ningún momento se acercó al leproso. Y aquí Jesús toca al leproso porque el Hijo de Dios, todo lo que tocaba, todo lo que sus manos tocaban, eran transformados. Por eso en una ocasión le dije que él era el gran carpintero que cogía el árbol y enderezaba el árbol torcido. Aquí había alguien que necesitaba una sanidad física en su cuerpo, y al instante, qué lindo como Jesús le toca, dice la Biblia, y al tocarlo él desaparece completamente esa lepra que había en él. Después lo manda a ir ante el sacerdote
diciéndole que se presente, como decía Moisés, para que hiciesen su ritual. Usted conoce que cogían 2 aves, 2 palomas, y las bañaban en sangre, las pasaban por encima. Usted conoce lo que dice la ley. Y ellos definían si había sido limpio o no el leproso. Y era quien los que como que le firmaban el acta de que podían regresar a casa con los de ellos, que podían volver a llevar una vida normal ante la comunidad. Y esto es lo que ocurre aquí con este hombre. Este hombre, me imagino que estuvo eternamente agradecido. Me imagino que este hombre pudo llegar al reino de los cielos. Este hombre cambió su vida. Este hombre no vivió más una vida alejada de Dios, ni viviendo en cosas que podían, aunque no iba a ser perfecto 100%, porque nadie aquí en la tierra es perfecto. Dios usa pecadores, todos cometemos errores. Por eso te encuentras un Moisés que metía la mano, y cuando la sacaba tenía la mano blanca, y la metía de nuevo, y era una señal que Dios le dio. Pero también Dios muestra de que en Moisés había lepra. Por eso en el libro, por ejemplo, de Judas, no el Iscariote, Judas, discípulo de Cristo, cuando en el capítulo 1, que es el único capítulo que tiene el libro de Judas, cuando Moisés dice la Biblia que muere, hay una disputa entre Satanás y el arcángel Miguel, ahí es donde le dice: el Señor te reprenda. Pero esa disputa es porque Moisés murió y había pecado en su vida. Aunque no fue un hombre leproso, fue un hombre mayormente que vivió en santidad. Pero por ejemplo, cuando él mató al egipcio, no hay arrepentimiento, no se ve que él se arrepintió en ningún momento de esto. Cuando él golpea la roca con fuerza, y Moisés tenía también errores. Moisés, aunque era un hombre santo, un hombre de una revelación tremenda, un hombre que buscaba a Dios hasta encontrarlo, que iba ahí al monte y estaba a tiempos con su Dios y era la voz de Dios para el pueblo, era un hombre que cometía errores también. Así que todos cometemos errores. Pero nosotros debemos vivir con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de: si quieres, Señor, puedes hacerlo. Esto es una súplica, un ruego, es decirle a Dios: tú lo eres todo, yo no soy nada, dependo de ti para todo. Por ejemplo, cuando tú encuentras al padre de la fe, Abraham, en el capítulo 18 del libro de Génesis, que Génesis significa principio, el comienzo, lo primero, eso es lo que significa Génesis. Ahí en ese capítulo él va a interceder por su sobrino Lot, que era como un hijo para él, porque Abraham, de avanzada edad, su sobrino era como su hijo. Él amaba mucho a Lot. Lot estaba en Sodoma, la ciudad de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y dice la Biblia que dice la palabra de Dios que Dios no le iba a encubrir a su amigo Abraham lo que él iba a hacer. ¿Acaso encubriré yo esto de mi amigo? Ahí lo encuentra en Génesis capítulo 18, y es donde empieza una conversación de Abraham con Dios. Abraham le dice: ahora que estamos hablando, ahora que tú estás aquí hablando conmigo, yo quiero decirte, si hubieran 50 justos, destruiría la ciudad. Dios le dice que no, después le baja a 45. Bueno, el mínimo que le dice es 10. Dios conoce el corazón de Abraham, pero aquí quiero hacer énfasis en algo: es que cuando Abraham empieza a hablar con Dios, Abraham, el padre de la fe, el hombre que iba a tener como las estrellas de los cielos, una gran nación, como las arenas en el desierto que Dios le prometió, dice que le dice: yo que soy polvo y ceniza delante de ti. Hoy hay mucha gente que se cree en grande, hoy hay mucha gente que se cree en lo último, como por ejemplo en Lucas capítulo 18, aquel fariseo y el publicano que decía el fariseo: yo que ayuno 2 veces en semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo no soy como estos que son injustos, adúlteros, pecadores, yo que soy aquí el tipo. ¿Y qué decía el publicano? El publicano se daba en el pecho y no era digno aún ni de alzar la vista a Dios, diciendo: sé propicio a mí, Señor, soy pecador. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere que tengamos una actitud de humillación. ¿A quién exaltó Dios? ¿Al fariseo que decía que ayunaba y que hacía esto y que hacía lo otro y que se exaltaba y que se creía lo mejor? ¿O a quién exaltó Dios?
Dios exaltó la actitud del publicano, de aquel que se arrepintió, de aquel que estaba triste sabiendo que era pecador y reconocía que no podía acercarse a su Dios. Esa es la actitud que Dios quiere en nuestras vidas, que nosotros aprendamos una y otra vez a humillarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Abraham decía: polvo y ceniza soy yo delante de ti. El Padre de la fe, ¿cómo va a decir polvo y ceniza? Alabado sea el nombre de Jesús. Si él decía que era polvo y ceniza, aquel amigo de Dios, aquel que Dios caminaba ahí con él, que Dios le contaba lo que iba a hacer, que Dios lo hizo padre de multitudes, que la promesa se cumplió, aquel que salió en pos de un Dios desconocido, dice que escucha la voz y él sale en pos de ese Dios a una tierra que él no sabía cuándo iba a llegar, cómo era la tierra, pero él escuchó la voz de Dios y obedeció. Alabado sea su nombre, que sobre todo nombre. Nosotros debemos aprender a tener esa actitud que delante de Dios no somos nada. Hay muchos que se creen cosas, lamentablemente. A veces veo en los púlpitos cómo se creen más grandes que los demás, cómo tiran una que otra puya a uno que otro, a uno mismo que está ahí sentado. Los cubanos, lamentablemente, si no nos reunimos en iglesias donde los pastores, los ministros son cubanos, es bien difícil en este país, porque a los cubanos muchos los rechazan porque tenemos los beneficios que muchos no tienen, y lamentablemente se llaman cristianos pero nos echan a un lado. Ellos vienen de otros países y no tienen todos estos beneficios que nosotros tenemos, y lamentablemente es así cuando no debiera serlo. Pero nosotros no tenemos culpa de haber nacido en Cuba. Nosotros mejor hubiésemos nacido aquí en los Estados Unidos de América, hubiésemos hablado inglés, tuviésemos mejor posición todavía, mejores trabajos, no que tengamos que emigrar de una isla que está trancada en todo tiempo, una cárcel, pasando trabajo para llegar a este país, para empezar una vida nueva que nunca pensamos que íbamos desde niños a tener esta vida. Y es bien difícil, como muchas veces nos rechazan, como muchas veces algunos se creen que ellos, porque tienen un cierto liderazgo que no tiene nada que ver con Dios, que esto es diabólico, ellos son mayores que uno, ellos pueden decidir, te echan a un lado, hacen contigo lo que quieren. Y es bien triste, porque Dios siempre ha exaltado al humilde. Y si algo tenemos que tener en nuestras vidas es ser humildes una y otra vez. Algunos hablan de fe y que la fe sin obra es muerta, pero no demuestran la fe. Tú los encuentras hablando el mensaje, después no oran ni imponen una mano, hablan de que van a crecer, de que van a tener una iglesia grande, pero no tienen fe en ningún momento. Y tú dices, bueno, lo que me está hablando, me está enseñando, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque no ves que ellos hacen algo para activar esa fe, para que Dios obre a favor de ellos. No hacen una oración de humillación, de reconocer de que Dios es el que todo lo puede, de que Dios, cuando uno se humilla, dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, cuando nosotros intercedemos delante de nuestro Dios, Dios nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, pero Dios siempre ha querido el clamor de un pueblo humillado, el clamor de un pueblo que diga: Señor, necesito de ti, Señor, tú eres todo, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Cuando yo voy a dar una campaña, si algo yo tengo en la vida es que le digo a Dios una y otra vez: Señor, yo no tengo poder para sanar a nadie, Señor, yo no tengo poder para cambiar una vida, yo no tengo poder para echar fuera un demonio. El poderoso en todo tiempo eres tú. Yo dependo de ti, yo soy como un niño que busca a su padre, al poderoso, al fuerte, para que él sea quien interceda, quien haga todo ahí, porque yo solamente sé mi parte, es creer. Y la Biblia dice: al que cree todo es posible. Marcos capítulo 9 verso 23, ahí puede verlo. Y el que cree todo le va a ser posible, y esa es la parte
lanzarse al agua, caminar sobre las aguas y creer de que Dios va a estar conmigo a pesar de que soy un pecador, porque yo no puedo decir que soy santo 100%. Dios nos ve santos porque nosotros empezamos a cambiar poco a poco nuestra mala manera de vivir y queremos agradarle a Dios y queremos hacer las cosas a su manera, pero todavía quedan cosas en el camino que tenemos que ir puliendo, que tenemos que ir limando, que tenemos que ir santificando. Pero ya desde el primer momento que Dios ve que nosotros queremos estar ahí con Él, servirle a Él, hacer las cosas en agrado para Él, Dios va a fluir a través de nosotros. Dios no usa a santos, Dios usa a personas que caminan en pos de una santidad, porque la santidad plena va a estar en el reino de los cielos cuando tú llegues a donde está tu Padre. Ahí vas a ser recibido, vas a tener banquete. Hay cosas bien lindas que Dios tiene para nosotros. Lo que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Lo que Dios tiene preparada para aquellos que le aman, dice primera carta a los Corintios 2, capítulo 2, verso 9. Y cosas tremendas tiene Dios para nuestras vidas, pero debemos tener la actitud en todo tiempo que tuvo este leproso. Señor, si quieres, puedes hacerlo. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, Señor, puedes usarme. Señor, necesito de ti para que tú lo hagas. Por eso personas se sanan en las campañas, personas reciben milagros, personas son libres porque quizás tú lo puedas hacer, Señor. Quizás tú puedas estar conmigo. Hay esa humillación, hay el reconocer de que no somos nada, de que polvo y ceniza somos delante de Dios, de que quiénes somos para un Rey tan grande que nos ha mostrado tanto amor, que ha estado con nosotros a pesar de que le hemos fallado una y otra vez. Él nunca ha dejado de amarnos, Él siempre ha estado ahí para con cada uno de nosotros. Él siempre ha sido bueno. A pesar de que nos han maltratado una y otra vez, a pesar de que vamos a un lugar tal vez esperando una palabra linda de aliento, de ánimo, salimos con una palabra que nos quiere herir, pero esa palabra sabemos que no viene de Dios. Esas personas que se levantan a veces en contra de nosotros, sabemos que no es Dios, que es el enemigo, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a conocer a nuestro Dios, porque Dios, sin nosotros merecernos, nos ha dado tantas cosas. Fue lo que hizo con aquel leproso. No lo merezco. Eso, en pocas palabras, es lo que le dijo. No merezco que tú me sanes, no merezco estar delante de ti, no merezco postrarme delante de ti, no merezco estar aquí para ti, no merezco que tú me mires, no merezco que tú dejes de hablarle a otro para hablarme a mí. Si quieres, puedes limpiarme. Y la palabra que vino de Jesús y es: quiero ser limpio. Jesucristo quiere que tú seas limpio. Jesucristo quiere sanarnos en todo tiempo. Jesucristo no quiere que nosotros andemos enfermos, andemos tirados, sufriendo, andemos mendigando. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Jesucristo quiere lo mejor para ti y para mí. Ahí lo demostró en esta ocasión y en muchas más ocasiones. Si usted es conocedor de la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús en todo tiempo siempre quiso lo mejor para nosotros, lo demostró con hechos y lo sigue demostrando hoy en día. Así que quiero que reflexiones, que tengas en tu corazón ahí aquello de aprender a humillarte, porque Dios mira de lejos al altivo, aquel que se cree grande, aquel que se cree superior, pero el humilde Dios lo tiene ahí de cerca. Dios siempre está con aquellos que se humillan, con aquellos que reconocen de que nada pueden hacer sin que Él haga a través de uno. Así que Dios te bendiga. Recuerda siempre, tu parte es como Él le dijo a Josué en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Por eso Josué fue un gran libertador,
porque él siempre se humilló, él reconoció su parte que era ser valiente y él le creyó a su Dios y Dios vencía una y otra vez la batalla con aquel gran hombre de Dios llamado Josué. Este hombre y esta palabra nos enseña que nosotros debemos aprender de la parte que nos toca a nosotros y la parte que le toca a Dios. Humíllate, reconoce de que nada puedes sin Dios y de que todo lo puedes con Él, de tu lado, con Él, defendiéndote, con Él como tu Padre. No hay nada imposible para los que creen. Dios te bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús, una y mil veces. Que la gloria del Padre pueda estar contigo, que seas aquel que toca su corazón, que llena su trono de alabanza en todo tiempo, para gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, el poder, el honor, por los siglos de los siglos. Nosotros nada somos sin Él. Así que Dios te bendiga, familia, en este día hermoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.